Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es misericordia por amor. David le dijo a Mefiboset, el hijo discapacitado y sin recursos de Jonatán: no tengas temor, porque yo haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Segundo de Samuel 9:7. Seguramente éste quedó muy sorprendido, porque en la familia de su padre circulaban muchos rumores negativos sobre David, pero todos ellos habían sido urdidos falsamente por Saúl para justificar su propia maldad y odio a David. En contraste, el rey David era una persona que demostró que no solo no era vengativo, sino que era bueno con la casa de Saúl. Devolvió a Mefiboset las tierras de su padre, puso a una persona al frente de las mismas para que las trabajase y le diese el fruto y rendimiento de ellas, y sobre todo le dio un tratamiento de príncipe, asegurándole un puesto de por vida en la mesa y comida de su corte. Segundo de Samuel 9, 9 al 11. Todo esto hizo David, como hemos mencionado, por amor y misericordia. Hablemos sobre cómo el pecado genera una miseria que sólo desaparece con el amor y la misericordia. La miseria del pecado humano merece juicio y castigo. El pecado debe ser castigado con las consecuencias temporales que el mismo pecado genera. En Mateo 7:2 se dice: con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y en Gálatas 6:7 se dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estos dos textos lo que nos vienen a decir es que el hombre tiene en su pecado el castigo. El propio pecado es muchas veces el castigo que ese pecado merece. Si un borracho que bebe continuamente se ve afectado en su hígado, se le produce una cirrosis como consecuencia de beber en exceso, ese juicio por el exceso, por la borrachera del alcohol, puede ser justo esa enfermedad que llamamos cirrosis. En definitiva, la enfermedad que es consecuencia del abuso puede ser con toda probabilidad el juicio o castigo que merece ese pecado. En definitiva, el pecado genera perjuicio para la propia persona, genera juicio y castigo para la propia persona. El pecado debe ser castigado temporal y eternamente por la justicia divina. Es importante que sepamos esto. El pecado merece castigo. El pecado es hacer lo malo. Hacer lo malo merece castigo. En Levítico 5, 17 y 19 se dice: si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Por tanto, este texto nos está hablando de que el pecado conlleva el castigo. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. La palabra aquí, paga, se puede traducir también por salario. El salario del pecado es muerte. Por tanto, el pecado merece
el castigo. El castigo que la maldad, que todo aquello que tiene que ver con la desobediencia, que tiene que ver con el ir contra Dios, contra su voluntad, todo eso genera juicio y castigo. Y nadie tiene autoridad ni capacidad para dar el pago al pecado ajeno, solo Dios. Estamos diciendo que el pecado merece castigo. Y alguien podría pensar, qué bien está eso. Pues entonces cuando vea que mi prójimo peca, puedo ir y reprenderle, puedo ir y castigarle. Nadie tiene autoridad y capacidad para dar el pago al pecado. Nadie puede dar lo que el pecado merece. El castigo que el pecado merece, solo lo puede dar Dios. En Juan 8:7 se dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aquellos hombres querían apedrear a una mujer. Ya la habían juzgado y condenado y ahora querían apedrearla. Y Jesús dijo, el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y con estas palabras, Jesús les está diciendo a aquellos hombres que nadie puede castigar el pecado de su prójimo porque todos los hombres sin distinción son pecadores, todos por tanto merecen el castigo, todos merecen el castigo más duro por sus pecados. Y nadie puede castigar a otro cuando él mismo merece ser castigado. Por eso en Romanos 12:19 el apóstol dijo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios es quien venga el pecado. Dios es quien castiga el pecado. Él solo puede hacerlo, porque solo Él es justo y santo. Y solamente un ser justo y santo puede castigar el pecado. ¿Por qué? Porque Él está libre de cometer pecado. Y solo alguien muy santo, muy puro, puede hacer tal cosa. Y solo Dios reúne esas condiciones. Por tanto, nadie puede castigar el pecado sino solo Dios. Por eso, David nunca quiso juzgar ni castigar el pecado de Saúl. En 1 Samuel 24, 4 y 6 al 7, se nos dice que los hombres de David le dijeron, Jehová entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y dijo David a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa. Y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David sabía que él no debía ser juez de Saúl, ni verdugo de Saúl. Solo Dios debía ser juez y verdugo de Saúl. Por tanto, el pecado merece castigo y solo Dios puede dar ese castigo. Pero la miseria que genera el pecado en todas las personas, porque todos somos pecadores, la miseria que es consecuencia del pecado, necesita de socorro y de ayuda, bien para aliviarse o bien para desaparecer. Pero la miseria no puede esperar recibir compasión por derecho propio. El pecador, el miserable, necesita socorro y ayuda, pero no puede pensar nunca que tiene el derecho a recibir esa compasión y esa ayuda. La ayuda y la compasión
la misericordia que se compadece del mísero es un acto soberano de quien tiene la capacidad de proceder con misericordia. Solo Dios es soberano, solo Dios tiene capacidad de proceder con misericordia. En Mateo 9:27 se nos dice que pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y en Romanos 9:15 se dice: Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Solo Dios puede castigar el pecado, solo Dios puede tener misericordia de aquel que por el pecado es miserable, tiene una situación de miseria. Y ninguna miseria derivada del pecado puede esperar merecer socorro y ayuda. Esto es muy importante que lo volvamos a subrayar. En Romanos 3:22 al 24 se dice: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos somos pecadores, todos somos miserables como consecuencia de esa condición de pecado. Y todos necesitamos de la gracia de nuestro Dios, porque sin la gracia soberana de nuestro Dios, que tiene misericordia, es imposible salir de esa miseria. Solo la misericordia de Dios, que se compadece por gracia, puede hacer algo por el mísero pecador. En Lucas 4:25 al 27 se nos dice que muchas viudas había en Israel en días de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una, viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Este texto nos habla de la soberanía de Dios. Muchos miserables en tiempos de Elías. Habían muchos miserables, muchas personas en una condición de miseria, por enfermedad, por la necedad del pecado, por lo que fuera, había muchos miserables. Entonces lo habían, como también hoy los hay. Pero solo el Señor decidió, en este caso concreto, sanar a un leproso, solo a un leproso. Y solo decidió dar ayuda a una viuda. Habían muchas viudas y muchos leprosos, pero solo Dios ayudó a una viuda, y solo Dios limpió a un leproso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios es soberano. Él da su gracia y su misericordia a quien quiere, según su beneplácito, según sus eh, poderosos eh, planes eternos de salvación, según todo lo que Él ha hecho y trazado desde antes de la fundación del mundo. Él da su gracia a quien quiere. Por tanto, el hombre está en una condición de miseria y merece el castigo. El pecado merece castigo. El hombre está en una condición de miseria y necesita salir de ella, pero solo la gracia divina puede sacarle de ella. Y en segundo lugar, el amor procede con misericordia y gracia con el mísero para ayudarle. El amor es consciente de la culpa que genera el pecado y de lo que ésta merece. Quien tiene amor verdadero, como es el caso de Dios, no es ciego ante el pecado y sus consecuencias.
se ha dicho que el amor ciega, y así es en el caso de muchas personas. Pero en donde está el amor verdadero, como es el caso de Dios, junto al amor verdadero no hay ceguera. El amor verdadero no es ciego. El amor verdadero conoce, sabe que el hombre es pecador, que está en una situación de miseria. Dios lo sabe. En Proverbios 3, 11 al 12 se dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este texto dice que Jehová al que ama castiga. Dios en su amor puede proceder con su misericordia, o en su amor puede proceder con reprensión. La reprensión procede del amor, al igual que la misericordia. En Jeremías 31:3 se dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. De nuevo, el amor es la causa que está detrás de la misericordia. Por tanto, el amor verdadero no es ciego ante el pecado. El que ama de verdad conoce al sujeto de su amor y puede saber que es un pecador y a pesar de ello amarle. En Romanos 5, 8 al 9 se nos dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros porque éramos buenos, sino murió por nosotros a pesar de que éramos pecadores, de que éramos malos. Y murió por nosotros para salvarnos. Como sigue diciendo el texto: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios nos amó cuando éramos pecadores y nos amó para salvarnos, para salvarnos. Envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros para salvarnos. Así pues, el amor y la bondad de Dios le llevan a compadecerse del mísero pecador, buscando una manera de ayudarle a salir de su miseria. El pecado supone miseria. El pecado y la miseria del hombre le llevan a la condenación, a la perdición eterna. Pero el amor de Dios hace que Dios provea un remedio para esa situación. Dios quiere remediar la miseria humana, esa miseria que nos arrastra a la condenación eterna. Dios la quiere remediar y la remedia en Cristo su Hijo. Dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la provisión de Dios para la miseria humana. El don del Hijo. El don del Hijo que viene a este mundo, que muere en una cruz para salvar a todo aquel que cree en él. El amor y la misericordia
dan de gracia aquello que se perdió por el pecado. En Efesios 2, 4 al 6 se dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La abundante misericordia de Dios nos libra de la miseria del pecado, de la condenación del pecado, dándonos en Cristo, dándonos por gracia vida, dándonos vida eterna, perdón de pecados. El amor y la misericordia de Dios perdonan la deuda del pecador, perdonan la deuda que libra de la condenación eterna. En Mateo 18, 24 al 27, se dice que un rey hizo cuentas y uno le debía 10.000 talentos, y como no pudo pagar, ordenó venderle, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo le suplicaba: Señor, ten paciencia, yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dios provee para quitar la miseria humana. Un Salvador que muere en la cruz para dar vida eterna, perdón de pecados. Un Salvador que viene a saldar la deuda que tiene el pecador. El pecador tiene una deuda, que es la muerte. Cristo muere en lugar del pecador para que éste no tenga que morir, y le libra de la ira y condenación eterna. El amor mueve a misericordia. El amor de Dios le mueve a misericordia con el mísero y desvalido por pura gracia. En Lucas 10, 30 y 33 se dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La misericordia de Dios brota de su corazón hacia el pecador miserable, condenado, aquel que no merece nada. La misericordia de Dios brota de su corazón para que el pecador pueda salir de su miseria. Estimados amigos y hermanos, hemos hablado de misericordia por amor. Y hemos dicho que el pecado genera una miseria que sólo desaparece con el amor y la misericordia. La miseria del pecado humano merece el juicio y el castigo divino, aquel que sólo Dios tiene la autoridad y la justicia de dar. La miseria necesita del socorro y de la ayuda para aliviarse o para desaparecer, pero no puede apelar a un derecho que no tiene, sino a la compasión del amor de Dios. El amor procede con misericordia y gracia con el mísero pecador para ayudarle. El amor es consciente de la culpa que genera el pecado y de lo que este pecado merece, y cuando muestra su misericordia no abandona la justicia. Y es que el amor y la generosidad se compadecen del mísero pecador y buscan una manera de ayudarle a salir de su miseria de pura gracia. En Lucas 10, 36 al 37 se dice:
¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si has experimentado la misericordia de Dios en tu vida, si te has reconocido pecador, si has reconocido que tu pecado merece castigo y has reconocido que Cristo vino a morir por ti en la cruz y te has acogido a ese sacrificio, a esa obra, y has experimentado la misericordia de Dios en tu vida, con perdón, con salvación, con vida eterna, entonces, si has experimentado la gracia de Dios, ve y haz tú lo mismo con tu prójimo. Si has alcanzado la misericordia de Dios, debes tú ahora ser misericordioso con tu prójimo. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda una vez más la miseria de nuestro pecado y el amor y la misericordia tuya en Cristo, tu Hijo, que nos saca de nuestra miseria. Gracias, Señor. Bendito seas. Ayúdanos a reconocerlo toda la vida y también a ser misericordiosos con nuestro prójimo, como tú lo has sido con nosotros. Gracias una vez más por tus muchos beneficios en forma de salud a los enfermos, a los afligidos. Te pedimos una bendición para Bexabé, que la ayudes en su posparto, que bendigas a Enot, también a Fran, y que bendigas también a todos los familiares de enfermos, que des la gracia a los familiares de enfermos de tener paciencia, amor y misericordia con los enfermos. Gracias, Señor, por todo lo que eres y haces por nosotros. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.